Solana, hola. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy bien, qué gusto verte. Uy, Igualmente. Tengo un nombre extraño, que claramente no es el mío, pero bueno, creo que ya perdí la capacidad de cambiarlo. está bien. Voy a poner acá. A todos los que están ahí. Bueno, entonces el tema es que podemos comenzar. Estábamos esperando a las 2:05 por si llegaban más, pero si también hay chicos online, estamos listos, ¿verdad? Yo aproveché de pasar pista, así que ya estamos con la formalidad. ¿Ok? Partamos. Partamos. Lo saben ustedes, obviamente. Sí, la idea es que un poco también, más allá de las dificultades del medio, todos se animen a aportar, a comentar, ya sea desde el chat, ya sea abriendo sus micrófonos, levantando la mano por allá en la clase. Es un encuentro abierto que planteamos con lo que sería nuestro expertise, ¿sí? Nos presento. Gabriela y yo, Solana, somos dos trabajadoras del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Argentina. Y bueno, a partir de un encuentro común y un deseo de hacer este intercambio, surgió la idea de pensar, ¿no?, en un encuentro donde podamos conversar sobre estos mundos comunes que hay entre el arte y la publicidad. Y nuestro museo particularmente, ahora se los vamos a presentar, es un museo que tiene una gran historia en cuanto al diseño gráfico y lo publicitario, así que bueno, nada, preparamos una linda presentación para ustedes, y la idea es que justamente, como les decía antes, abran el juego, abran los micrófonos, habiliten el chat, lo que tengan ganas de comentar o preguntar o lo que sea, ¿sí? Así que bueno, ahora mientras me tienen que bancar mientras empiezo a compartir pantalla. Bueno, mientras les comento algo, Soli, nosotros trabajamos en el Departamento de Educación, en un departamento que se dedica más que nada al tema de las visitas escolares, a las pasantías, convenios y por supuesto a todo lo que tiene que ver con formación docente, formación en un amplio sentido, ¿no? De estos vínculos que se dan entre el arte y distintas disciplinas. En este caso, como hablamos con Carol, la idea era tomar arte y publicidad, entre tantos otros temas que hay para trabajar, ¿no? Por supuesto. Bueno, acá estamos, bueno, ahí aparece mi rol, justo yo soy coordinadora de instituciones educativas, y bueno, justo junto con Soli, que además somos colegas y compañeras de la facultad de la Universidad de Buenos Aires, Soli también está trabajando conmigo como productora de instituciones educativas en un programa específico que se llama Programa Universidad. No sé, Soli, si querés comentar algo más, y si querés No, después les avanzamos. presentamos la fachada del museo, ya que la tenemos ahí, por si alguna vez vienen de visita. No sé si suelen ir a museos, si son de recorrer, qué museos tienen por allá. No los veo yo ya estoy metida en la presentación, así que si alguno me hace un gesto o una seña, adelante, no los voy a ver, pero bueno, preguntarles también si son de ir a recorrer museos, si les parecen espacios interesantes, o todo lo contrario, porque bueno, muchas veces los museos, a falta de buen marketing, carecen de atractivo a veces para algunos públicos y algunos sectores, ¿no? Bueno, justamente el museo hace todo lo posible por tratar de acercarse a los públicos que no suelen sumarse a sus actividades. Entonces hay áreas de comunidades, áreas de accesibilidad, bueno, hace distintas propuestas que están vinculadas a esto, ¿no? De entrar a este espacio que es un patrimonio público. Eso es interesante pensarlo así. El museo es un patrimonio público donde podemos ver obras que se siguen sumando en el día a día, año a año. Este es un museo que pertenece al gobierno de la ciudad, entonces es un museo que de alguna manera construye también ciudadanía, exactamente, ¿no? Exacto, así que como podrán ver en la imagen, era una antigua fábrica de cigarrillos, es una antigua fábrica, lo ven por las molduras, el 43, de una famosa fábrica de cigarrillos que se llamaba Nobleza Picardo, y bueno, muchos espacios fueron recondicionados a lo largo del tiempo para hacer espacios culturales. Este no es un espacio que nació para eso, pero que se fue recondicionando, y el día de mañana, si pueden venir, están situados en un lugar turístico muy interesante que es San Telmo, que es el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires. Así que nada, eso para tentar a que vengan a visitarnos, y ya podremos, me encantaría ir, Soli, el día de mañana a Chile a poder
verlos en directo, ¿no? Fantasía Fantasía. total. Y bueno, y también recordarles que como estudiantes universitarios pasan gratis al museo, así que siempre es un plus saber eso. Pero bueno, como decía Gaby, lo cierto es que el museo no siempre estuvo acá. El museo se manda a crear, ¿sí?, por decreto en 1965, justamente como lo dice ahí en pantalla, con este deseo de que todas las artes, ¿sí?, la compenetración íntima de todas las artes, ¿sí?, aparezcan en este museo, que esté todo allí, que entendamos el arte, y sobre todo el arte moderno, desde un punto de vista un poco más amplio, no simplemente reduciéndolo a las disciplinas de escultura y pintura, sino que obviamente en este caso particular, como les traemos a continuación, vamos a ver cosas de diseño gráfico, ¿no? Nuestra colección tiene un montonazo de, por ejemplo, diseño industrial, ¿sí? Nuestra colección desde 1956 hasta hoy tiene una cantidad tremenda de objetos, y alrededor de 7.500 objetos. Entonces ahí podemos ver justamente como el amplio abanico de lo que se considera arte moderno y contemporáneo, y bueno, y es lindo pensar que desde el principio nuestro museo tuvo como un obstáculo, que era que, como les contaba, se mandó a crear por decreto, pero que no había un espacio físico para darle a ese museo. Y como tal, ahí se planteó este obstáculo sorteado de una manera que no siempre nos gusta traerlo a colación y contarlo, porque fue muy creativa, ¿sí? Siempre yo digo esto, ¿no?, que las artes a veces nos plantean un camino de obstáculos o de faltas de presupuesto o demás, y que bueno, que la creatividad siempre tiene que estar de nuestro lado para sortear los obstáculos. Así que lo que se le ocurrió a Rafael Esquirru, el primer director del museo, fue que si la gente no podía ir al museo, que el museo fuese a la gente. Entonces montó la primera exposición flotante, ¿sí?, con 50 pintores argentinos, y esta exhibición se fue a dar vueltas alrededor de 5 o 6 meses por ciudades del mundo. Entonces piensen ustedes qué interesante, qué buena estrategia, que un museo que se planteaba municipal empezó siendo internacional realmente, porque recorrió muchísimos lugares. También Y nos gusta pensar que durante la cuarentena, un momento en el cual el museo estuvo cerrado, también pasamos a una instancia virtual, ¿no? El plano digital de repente es central en la construcción también de cierta identidad de los espacios, de no solo encontrarse de manera presencial, sino también tener ese lugar de exhibición virtual, ¿no? Entonces cobró cada vez más importancia esta idea durante mucho tiempo se lo llamó el Museo Fantasma, porque era un museo que no tenía sede propia. Entonces hay una instancia ahí de que el museo no es solo el edificio, sino que el museo es la gente que trabaja en él, las obras que lo componen, la colección, ¿no? Como esa instancia también que va más allá. Es esto, ¿no? No necesitamos estar en el edificio para contarles un poco de la colección, estamos en esta plataforma virtual que hace de barco, por decirlo de un modo, de intercambio acá, inclusive, ¿no?, a nivel internacional, estamos hablando con Chile, ¿no? Increíble. exactamente. Así que bueno. Sí, gracias que durante la pandemia tuvimos de nuestro lado la tecnología, ¿no?, que en su momento, en el 56 no la tuvieron en ese momento, bueno, tuvieron otro tipo de tecnología, otro dispositivo, que fue ir en barco. Por suerte nosotros tuvimos de nuestro lado el Zoom, el Internet, y no somos los únicos, sí existen, ¿no?, en el mundo espacios también de museos virtuales, ¿no?, como este que les mostramos acá, es un museo virtual de arte encontrado, que se hace en Instagram. Y acá nos parecía fundamental pensar la comunicación, ¿no? Que es el tema de la publicidad y la comunicación, el marketing, cómo empiezan a jugar como un lugar cada vez más trascendental, ¿no? Sí, exacto. Bueno, seguramente les pasó, ¿no?, de haber encontrado una obra en el piso, o algo, un guante, un algo que quedó. ¿Qué historia cuenta eso, no? Porque también justamente, como dice Gaby, este tema de la comunicación, ¿no? El arte y la publicidad son comunicación en un punto. Entonces, ¿qué historias nos van contando cada una de estas piezas? Hay ahí un deseo también, ¿no? La importancia de generar deseo en la publicidad, de adquirir algo, de generar cierto discurso sobre algo, todo un contexto para que uno tenga la intención, ¿no?, de hacerse con él, ¿no? En fin, nos detuvimos en esta imagen, que es la primera que aparece como historia del arte. Nosotros, bueno, tenemos esa disciplina como de alguna manera formadora, y no podíamos dejar de pensar en las famosas cajas Brillo de Andy Warhol. ¿Las ubican? ¿Alguien acá las conoce o le suena? A ver, la gente en el auditorio que puedo ver. A mí sí.
Ah, sí, genial, ahí nos cuenta. Sí, Te veo, Montserrat casi Pastel. todas las obras de Andy Warhol en sí. ¿Sos Bien, fan? lo siguen, Contame. lo siguen. Fan de Andy Warhol. Sí, sí. Me encanta, bueno, buenísimo. Bueno, siempre hay muchas referencias a esa figura que se hizo tan conocida, pero no solo la de su obra, sino también su propia identidad, ¿no? Su representación, cómo se presentaba ante la sociedad, es algo de la figura del artista que es súper interesante. Entonces nos detuvimos en esta obra, que hay muchísimo para hablar, y no queremos irnos y solo quedarnos en esta pieza, pero no queríamos dejar de recomendarles un libro buenísimo de un teórico que abordó de una manera muy profunda, que es Arthur Danto. Recomendamos texto que habla sobre qué es el arte, también una pregunta que nos hacemos todo el tiempo desde el arte contemporáneo, ¿no? ¿Cuándo hay arte? Como dice Nelson Goodman, en este caso Danto preguntando qué es el arte y cómo se vincula también con esta cotidianidad, porque ¿por qué esta caja está en una exhibición y hay otras que están en el supermercado, ¿no? En fin, un poco pensar esas relaciones. Para el que no la conozca, les contamos que lo que hace Warhol en esta obra, vamos a hablar bastante de Warhol hoy porque es bastante central, porque él fue publicista antes de ser conocido como artista también, pero bueno, lo que él hace es reproducir casi con detalles que uno diría, qué fidelidad, ¿no? Al mínimo detalle, las cajas de ciertos productos que se encuentran en el supermercado. Obviamente adentro no tenían los productos, ¿no? Era simplemente la apariencia. Y como dice Gaby, nos abre la puerta para esto que se viene preguntando Platón desde el siglo IV antes de Cristo, ¿no? ¿Qué es arte? El arte y la realidad, ¿a cuántos grados de distancia están? ¿El arte es algo real? ¿Es algo alejado? ¿Dónde están los límites del arte, ¿no? Entonces, justamente esta lectura de Danto se las recomendamos porque, bueno, un poco para periodizar también lo que es la diferencia entre el arte moderno, él le va a llamar después posthistórico, nosotros empezamos a llamar contemporáneo también, pero digamos, para pensar este paso y este quiebre que hubo, Warhol es como una bisagra que no podemos dejar de mencionar. Así que hablando de esto de qué es real y qué no, bueno, justamente encontramos esta linda publicación de una revista que decía, ¿usted cree que esto es un supermercado? No, agárrese el sombrero, es una galería de arte, ¿sí? Bueno, justamente porque estaban retomando una de estas primeras exhibiciones donde participa Warhol con otros colegas, donde como ven ahí, la imagen parece realmente la de un supermercado, pero donde todos los objetos que están allí son en realidad reproducciones hechas a pequeña escala, o en realidad muchas a la escala real de los objetos, pero que no eran el objeto real, ¿no? Entonces ya vamos a estar pensando en obras que nos van a abrir una pregunta, que nos van a poner en una cuestión de decir, de elegir, pero que también nos están hablando mucho de la sociedad de consumo, ¿no? De su contexto social, donde empiezan a aparecer estas grandes marcas, las imágenes de las marcas y la producción masiva, ¿no? Cómo el arte también se puede sumar a esa idea de la producción masiva y perder lo que Benjamin va a llamar el aura, ¿no? Ese aura de unicidad, de lo uno, de lo único y original. Si en algún momento estamos diciendo cosas que no tienen sentido, nos paran, nos frenan, ¿no? Porque no queremos dar nada por sentado, pero que bueno, son temáticas que se vienen hablando en general en el arte. Gaby, También ¿querías agregar pensar, algo? sí, quizás pensar también en este movimiento que se le va a llamar el arte pop, ¿no? El pop art, como esta idea de lo popular, aquello que es masivo, que se encuentra, ¿no? La lógica del consumo, como dice Soli, en relación al supermercado, aquello que podés adquirir. Hay una gran crítica también a las galerías, hay una gran crítica a la obra de arte como un objeto comprable, ¿no? Entonces, obviamente con una gran dosis de humor y de ironía por parte de Andy Warhol, ¿no? Eso para pensar algunas de las cosas. Él también va a tener textos, ¿no? Esta idea del arte de la A a la Z, ¿no? Como esta construcción también de poner en jaque el sistema de las artes, o al menos mostrar también cuáles son sus complejidades, ¿no? Va a ser también un referente para el mundo de la moda, va a tener como distintas instancias también para pensar y amplificar un poco como decíamos, esta figura de artista. Y si están con ganas de verse un documental, en HBO está el documental sobre cómo una familia compró una de estas cajas brillo a $1000
y el año pasado se subastó a 3.000 millones, una locura así. ¿Y qué pasó con este objeto, ¿no? ¿Cómo se volvió parte de la vida cotidiana, que fue usado como mesita de café, ¿no? En el living? Se los recomendamos porque está muy bueno para entenderlo desde un punto de vista más cotidiano, ¿no? Para una persona que quizás es coleccionista o que no es un especialista en arte, como la idea de tener una obra también, ¿no? De comprarla, de atesorarla, tiene que ver con toda esta idea del consumismo. Bueno, Pero, justamente sin más, nos comentan que hay otra serie en Netflix. Yo tendría que De los ganar diarios. regalías por tema de Netflix. Sí, que está también la serie de Andy Warhol, ¿no? Para ver sobre su vida, que también es súper interesante. Hay muchísimos documentales para ver, y lo bueno es que, bueno, como trabajó a partir de la década del 60, tenemos, y en los 80 vamos a tener mucha obra de él para verlo en vivo y en directo, ¿no? También tomamos algunos ejemplos, justo estábamos tomando más como el jabón, la idea de la bebida, ¿no? En este caso, ¿a qué nos hace acordar esta obra? Se llama Colombia. ¿Qué lo ven? ¿Qué tipografía sí, les hace acordar? A abramos el... Coca-Cola, Exacto, ¿y cómo lo Exacto. podemos relacionar? ¿Qué creen que...? por la ¿Por qué? tipografía. Ujú. Y alguien diría, bueno, está bien, tenemos la tipografía de Coca-Cola allí, ¿no? ¿Por qué dice Colombia? ¿Qué sentido puede tener, ¿no? Con lo que sepamos, ¿no? Nadie tiene que ser un analista político acá para intentar entender o interpretar una obra artística, ¿no? Pero ¿cuáles serían por ahí sus primeras intuiciones respecto de por qué Antonio Caro usa la tipografía de Coca-Cola para escribir el nombre de su país? Para mí podría ser como por el tema de las drogas, Ujú. como que va unido a esto de la cocaína. Hay que alguien pone como las hojas de coca. Exacto. Y además, si lo viésemos, ¿no? Eso particularmente está perfecto lo que decís, y además como es una tipografía que la vemos tanto, ¿no? La tenemos tan incorporada, la vemos además quizás como sinónimo de qué más. Yo Cuando creo que pensamos en es político, ¿de qué? con algo político. De algo político, ok. Pensemos que estamos Exacto. hablando, Por ejemplo, Cuba no está escrito con Coca-Cola, Ujú. y Claro. Coca-Cola es de Estados Unidos, entonces no puede ser escrito Cuba con Coca-Cola. Ujú. Entonces no sé de qué época es, ni sé de qué gobierno es, como la temporalidad en la que está escrita ese Colombia, entonces creo que está muy relacionado con eso. Exactamente, ¿no? La Coca-Cola la podemos pensar casi como, a veces, como si fuese un sinónimo de la bandera de Estados Unidos, ¿no? Como una imagen del imperialismo, eso que llega a todos los rincones del planeta, como vos bien decís, menos a Cuba, ¿no? Por cuestiones también políticas, lógicamente. Entonces, no hace falta que nosotros vengamos a decir, ¿no? Sobre el contexto social de esta obra. Perdón, ¿alguien quería decir algo? Ya interpretándolo a través de la tipografía de Coca, lo vamos a pensar desde un ámbito de lo político o de lo imperialista. Y por eso les pego esta frase acá, que se las voy a leer en voz alta, porque viene un poco a colación de esto, ¿no? Dice, como los gestos o el tono de la voz o las pequeñas costumbres, los objetos gráficos, afiches, señales tipografías, revistas, libros, packaging, son quizás las más reveladores de la piel cultural de una época. Entendemos la piel cultural como el lugar del intercambio, en este caso, un intercambio semiótico, que es casi como el aire que se respira. No se lo ve porque se vive de él y en él. Este aire, estas membranas, estas interfaces comunicacionales, son sin embargo cosas, artefactos, productos. Esta es una frase de Enrique Longianotti, que escribe sobre cómo se creó la colección gráfica en el Museo de Arte Moderno, ¿no? Cómo todas estas señales o diseños gráficos y demás están ahí, pero no están ahí. Las vemos y son parte de nuestra cultura, las tenemos tan introyectadas que a veces dejamos de verlas, ¿no? Entonces, bueno, con Coca-Cola pasa algo similar, y también como al inverso, ¿no? No podemos dejar de verlo, está tan constantemente en nuestras vidas, que Gaby me decía la otra vez que pasa por ahí y directamente lee Coca-Cola a veces en vez de Colombia.
¿no? Ya lo Yo tenemos. tardé en darme cuenta en las visitas que decía Colombia, a ese punto, ¿no? Porque hay cierta tipografía que ya nos trae como reminiscencias tan rápidas, ¿no? Leemos tal tipografía y encima con los colores, que claramente son identificatorios, que ya que genera algo de lo que ustedes saben muy bien, que es la idea de marca, ¿no? Entonces esa marca es tan potente que ya directamente no leo la escritura, ¿no? Hay algo de eso que me parece como muy interesante, y la que estamos, como dice la cita que recién leía Soli, atravesados, ¿no? Estamos es el aire que respiramos todo el tiempo, ¿no? Ujú. Bueno, por eso mismo también los artistas van a jugar con estos, ¿no?, lugares comunes. Por eso mismo van a usar mucho, y vamos a ver acá varios ejemplos de artistas que usan no solo la tipografía, sino también en este caso la botella de Coca-Cola, ¿no? Digamos, es algo de lo que uno raramente llegaría a desconfiar, ¿no? Vemos la botella y casi que no vemos nada extraño aquí. Pero lo No que sé hizo... si pueden leer la pantalla, a ver, me cuentan qué es lo que dice la botella, porque hay un mensaje en la botella, ¿no? Como si estuviéramos en una isla y dejamos un mensaje en la botella. ¿Pueden llegar a leer, si lo ven desde sus compus o quizás desde la pantalla de la universidad? Sí, sí, sí. Dice, inserción en los circuitos ideológicos, proyecto Coca-Cola, 1970. Pero la Historia, 2 años. Y aquí, acá, sobre las botellas, ¿lo ven? Porque uno Sí, quizás dice, ahí. son los ingredientes, o es lo típico que dice la información nutricional, pero en realidad lo que hizo aquí Sildo Meireles es justamente estampar las botellas, ¿sí? Que estas además son las botellas de vidrio, que quizás no sé si en Chile las usan, pero son botellas de amplia circulación, porque se usan, se dejan en un lugar, ¿no? Y se limpian, hay un proceso y se vuelven a reutilizar. Entonces, para Sildo Meireles, esto fue una forma de hacer llegar un mensaje, ¿sí? De hacerlo circular en justamente un circuito de amplia difusión, como es el de la Coca, que lo compra todo el mundo, ¿no? Donde cada una de estas tenía grabado un mensajito. Y en algunos de esos mensajitos, por ejemplo, había instrucciones sobre cómo generar una bomba molotov, ¿no? Como con la botella de Coca-Cola, qué ponerle, ¿no? El alcohol, el trapo, y cómo de repente en un circuito institucional, ¿no?, como venimos hablando del imperialismo, se inserta un mensaje de sublevación. Sí, También aparte Yankees dice, Go Home. sí, recién decían, dice Yankees Go Home, y dice inserciones en el circuito ideológico, ¿no? También es interesante pensar cómo los objetos pueden cambiarse según las prácticas a las que los asociemos, ¿no? Porque uno dice tomar una coca, pero también podría ser una molotov, también podría ser el mensaje en la botella para que no se moje y llegue a otro, ¿no? Como hay un montón de significados que están alrededor de un objeto y que van cambiando también acorde a los contextos. Y ese es el trabajo que van a hacer estos artistas, ¿no? De resignificar ciertas piezas. Y obviamente en un contexto de los 60s y 70s donde América Latina estaba en su mayoría bajo regímenes dictatoriales, ¿no? Vale poner en contexto. Claro, ahí nos decía Carol, dice Yankees Go Home, totalmente. Bueno, acá es otro ejemplo que trajo Soli, me encantó. Sí, ¿lo conocen? ¿Conocen a las yeguas del Apocalipsis? Sí. ¿Sí? Es una dupla de artistas, bueno, fue porque fallecieron, no sé si los dos ya fallecieron, o Lemebel sigue... Lemebel falleció, Francisco Casas. Ambos fallecieron. Exacto. En serio, no, Casas aún no, tengo entendido, ¿no? Pero Lemebel, claro, falleció. Uh-huh. Bueno, ellos hacían una serie, hicieron un montón, ¿no?, de obras, muchas de ellas performáticas, como generando un poco de controversia, pero en un punto, digamos, en el origen de la performance, generar controversia, generar algo de impacto, es parte de la estrategia, si se quiere, de difusión de estos espacios artísticos, ¿no?, de generar una disrupción del cotidiano para generar o transmitir un mensaje. En este caso, lo que ellos hicieron en una efeméride muy importante, como es el 12 de octubre, ¿sí?, en la Comisión Chilena de los Derechos Humanos, hicieron sobre este gran mapa de Sudamérica, bailaron una cueca, ¿no?
ustedes lo sabrán mejor que yo no les voy a venir a contar la historia de Chile, pero por lo que tengo entendido, la cueca fue como una herramienta de las mujeres, pareja o viudas, ¿no?, de desaparecidos, que habían retomado para sí, digamos, esta idea del baile típico tradicional para bailarlo solas, para mostrar la ausencia, ¿no?, de su pareja. Obviamente si alguien tiene un comentario al respecto o que me quiera desasnar, este es el momento para hacerlo. Pero bueno, lo interesante y por qué lo traemos a colación es porque más allá de esta performance, lo que hicieron fue tirar sobre este mapa de América del Sur vidrios de la botella de Coca-Cola, ¿no? Romper botellas de Coca-Cola de vidrio y desperdigarlas por ahí. De forma que mientras ellos dos bailaban, ¿no?, esta danza típica, se iban lastimando y ese mapa se iba a ir llenando de su propia sangre. Entonces, bueno, vemos una vez más cómo la botella de Coca-Cola está inserta en un discurso artístico con todos los significados que porta, ¿no?, esa botella, como los que venimos conversando hasta recién. No sé si alguien quiere hacer un Total. comentario. Pensar también la idea del 12 de octubre, el significado que tiene para, ¿no?, América esa fecha, en una comisión justamente de los derechos humanos, y, como decíamos, el tema del daño. Y hay una característica que va a tener el arte contemporáneo, que es esta idea de generar incomodidad, ¿no? Más como lo sorpresivo, lo incómodo. Hasta el día de hoy, digo, cualquier noticia que hagamos, hubo toda una reflexión sobre la famosa banana en la pared. Bueno, el tema de lo incómodo va a ser un tema todo el tiempo referido, ¿no? Como algo que lejos está como de pasar desapercibido, que genera algún tipo de sonido, de ruido, de interferencia en el día a día, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos. Les trajimos otros para ver cómo estaba la Coca-Cola en el ambiente artístico, cómo se da esta relación del mundo artístico tomando la Coca-Cola y cómo Coca-Cola se adentra, por decirlo, van a ver que es bastante inmersiva lo que trajimos, cómo se mete también en el museo y en los espacios artísticos. Vamos a ver qué pasa con un lado y qué pasa con el otro en la siguiente publicidad, que ya les digo, hoy fui a ver una película el sábado y justo vi esta publicidad y dije, la vamos a ver. Bueno, a ver, voy a ponerlo, a ver si no se nos corta. Paciencia. Dan ganas de aplaudir, ¿verdad? No sé si soy yo. Bueno, me parecía interesante porque justo lo vi en el cine, era enorme, y cómo la Coca-Cola pasaba de una obra de arte a otra, ¿no? Y cómo tomaba también
la estética, ¿no? La Coca-Cola se transformaba en base a la estética o el movimiento al que aludía. ¿Qué más pudieron notar en ese pequeño corto? Se vio un poco cortado, pero después, si quieren, se los podemos pasar para que lo vean Disculpen, mi completo. internet es básico. Después lo pueden ver completo, pero básicamente lo que hace la Coca-Cola es saltar de una imagen a otra, tipo la noche en los museos, o estilo Harry Potter, los cuadros que se movilizan. Entonces ahí podemos ver, bueno, cómo va intercediendo la Coca-Cola en cada uno de esos ámbitos, ¿no? Como A toma, ver, como creo decía, que esta estética. hay algo en el chat que están diciendo, yo no llego a verlos, pero bueno, Acá claramente... dice, sí, sí, pásenmelo, porfis, obvio, les vamos a pasar toda dale. esta información, pero lo pueden buscar en YouTube, última publicidad de Coca-Cola 2023, ya les digo, yo la vi el sábado, o sea, esto es nuevo, como muy nuevo, pero sin embargo está hablando de todo lo anterior, ¿no? Como la Coca-Cola va a citar ciertas tendencias, porque claramente está hablando de ciertas jerarquías que establece que la Coca-Cola esté en el museo, ¿no? No está en cualquier Exacto. lado, y aparte aparece en pinturas De que Andy claramente podemos reconocer, en pinturas que son los mainstream de la historia del arte, ¿no? Podemos reconocer que está haciendo un juego con el grabado japonés, que está citando a Van Gogh, que está citando un Vermeer, ¿no? Como vemos claras referencias a la historia. Y que claramente finalmente hasta que no escucha el tss, ¿no? de la botella que se abre, no se le ocurre la idea de lo que tenía que hacer, ¿no? No le viene a la mente esa inspiración, que después podemos discutir, ¿no? Sobre la inspiración, sobre la forma de hacer arte de los artistas, pero que claramente acá Coca-Cola está jugando con eso, ¿no? Con ese reflejo pavloviano que tenemos de cuando escuchamos tss, ¿no? el gas salir de la botella al abrirla. Así que, como sabemos también, Coca maneja muy bien sus publicidades, por eso la conocemos tanto y tan bien. Pero bueno, como un poco para que invertir lo que veníamos conversando previamente, ¿no? Cómo los artistas hacen uso de objetos, ¿no? del mercado o que están ahí, ¿no? Objetos de la vida cotidiana. Bueno, también entender que la publicidad va a tomar a los artistas como una forma de qué. Bueno, ya se los vamos a ir contando de a poquito con qué sentido la publicidad se va a acercar al arte. Pero como veníamos hablando de Andy Warhol, les presentamos esta botella, que seguramente conocen esta marca, ¿no? Porque son jóvenes estudiantes, no me van a decir que ninguno ha probado alguna de esta marca, seguramente lo tienen en mente, y que es una marca que viene hace muchos, muchos años justamente jugando con su envase y convocando artistas para que le den un diseño particular a su botella. Y bueno, y el pionero de todo esto fue una vez más Andy Warhol en 1985, que fue el primero convocado, ¿no? para crear una pieza original con su botella. Y que después, sucesivamente, él va a ir dando nombres a los, digamos, a partir del éxito que tuvo, ¿no? Los creadores de la marca le van a pedir que les recomiende otros nombres de artistas para que se vayan sumando a este proceso de darle un aspecto artsy, digamos, al packaging o al empaque de la botella. Y hace unos años se hizo una reedición de este empaque, y miren cómo lo publicitaron también, ¿no? Como de alguna forma repitiendo el ejercicio de las obras de Warhol que muestran en grilla y con un color de fondo, ¿no? Ese personaje de la cultura como podría ser en su momento Marilyn Monroe, bueno, en este caso es la botella, con un fondo fucsia, amarillo, celeste, ¿no? Jugando también con los colores de la etiqueta. Entonces, Yo me voy sí. a despedir, que tengo ahora una reunión, les agradezco un montón el espacio y seguramente nos veamos en otra reunión, Sí, no te quiero interrumpir más, no, sorry, pero voy a hacer un pequeño pedido especial, y es que presten atención a las imágenes alrededor, que hay mucha cita, mucho homenaje, mucha apropiación, que es una característica típica del arte contemporáneo también si van a pasear espacios culturales. Y Carol, te dejo en manos a vos el chat para que sigas comentándole a Soli si hay algún intercambio. Así que Dale, gracias, Gaby. dejo acá y los vemos más adelante. Gracias. Bien, y entonces un poco para conversar sobre este tema, ¿no? De cómo también la publicidad se relaciona con el arte y por qué, les quiero presentar a John Berger. No sé si lo conocen, si han leído algo de John Berger. Yo se los recomiendo enfáticamente, ¿sí? Además, ¿por qué? Porque él fue una persona que además de ser ensayista, novelista, crítico, demás,
fue una persona que hizo mucho hincapié en la transmisibilidad, digamos, en que sus ideas transmitirlas de una forma muy directa, muy sencilla, muy clara para que todo el mundo las comprenda. Y eso realmente es muy valorado, por lo menos yo lo valoro mucho, desde el que en los ambientes academicistas muchas veces por complicar el uso de las palabras, uno no termina entendiendo nada de lo que dijeron y se queda con más preguntas de las que llegó. Por eso yo les recomiendo que vean en YouTube, están estos especiales que él hizo en 1972, o sea, atentos a la fecha. Hizo una serie de especiales en la BBC, están en YouTube gratuitos y con subtítulos en español, donde reflexiona sobre distintas cosas, ¿no?, en relación al arte. Sobre el arte de los óleos, ¿no?, de la época clásica, sobre cómo el óleo permite ciertas cosas que antes no se podían hacer, sobre qué relación tiene eso con el mundo del consumo, y finalmente va a terminar con un ensayito muy breve sobre la publicidad, y la relación de la publicidad con el arte, ¿sí? Luego de estos como ensayos audiovisuales que hicieron la BBC, fueron tan exitosos que se bajaron a un libro. Así que ya sea que puedan verlo por video, tienen ahora estos días de la Semana Santa para disfrutarlos en casa, o que se quieran bajar el libro, está disponible en todas partes, lo recomiendo mucho porque es dinámico, es interesante, es muy fresco, y la verdad que es muy actual lo que dice en 1972 para comprender también nuestra sociedad de hoy en día, ¿no?, contemporánea. Así que bueno, lo voy a ir contando un poquito de las cosas que él va diciendo sobre la publicidad para que reflexionemos sobre ellas, ¿no? Dice, la publicidad nos propone a cada uno de nosotros que nos transformemos, o transformemos nuestras vidas, comprando alguna cosa y nos mostremos envidiables. La fascinación radica en ese ser envidiado, y la publicidad es el proceso de fabricar fascinación. Por supuesto que seguramente ustedes y sus docentes conozcan, ¿no?, material teórico sobre la publicidad, y que obviamente la publicidad ha cambiado muchísimo desde los 70 hasta hoy, pero es muy interesante las reflexiones que hace porque lo relaciona con el mundo de la pintura, y ahí es donde me parece que es muy contemporáneo. En este caso, ¿no?, él habla de la fascinación, y yo al lado les puse esta obra, que es una obra que tenemos expuesta en el museo, y que siempre llama la atención. No de todos los públicos, seré sincera. Sobre todo llama la atención del público que vivió en los 60, ¿sí? O sea, los que podrían ser mis padres, ¿no?, o los suyos, por ahí hasta sus abuelos. Porque aquí Marta Perufo retrata a estas dos personas, ¿no?, que como las vemos así, nosotros que no las conocemos, no nos dicen mucho, solamente que los vemos bastante glamorosos, cancheros, con estos colores así muy psicodélicos, nuestra técnica tipo Technicolor. Alguna gente de mi generación me ha llegado a preguntar si eran Cristina y Néstor, pero no son. Pero miren cómo es interesante el comentario, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí estas personas que están representadas son dos personas que eran muy reconocidas en los 60, ¿no? Siempre que vive una persona de esa generación nos dice, ah, Claudia Sánchez y no Pugliese, me dicen, por supuesto. Yo claramente no los conocía antes de trabajar en el museo, porque no vivía en esa época, pero bueno, enterándome, ellos dos eran dos personas famosas, ¿no?, en ese momento, ella modelo, él creo que actor, y eran muy famosos por ser una pareja, una power couple, como le diríamos hoy en día. ¿Pero por qué? Porque además llevaban un estilo de vida glamoroso, ¿no? Ellos hacían una publicidad particularmente de cigarrillos, donde siempre se los veía en situaciones de lujo, de ocio. Entonces todos tenían en su imaginario a ellos dos como estas personas donde como uno desearía ser, ¿no?, que desearía compartir esa vida de lujo, como dice acá John Berger, esta fascinación que provocan. Lo mismo podríamos decir de Andy Warhol cuando hace las obras de Marilyn Monroe, ¿no?, esos íconos populares que todo el mundo conoce y un poco desea algo de ellos. Entonces, bueno, es muy lindo cómo en el museo se generan, según las generaciones que vengan a ver la obra, distintas acepciones sobre esta pintura particular. Y John Berger entonces se va a preguntar lo siguiente, ¿no? ¿Tiene el lenguaje, ay, esperen que no lo termino de ver bien, pero bueno, ustedes lo leen,
la relación de la pintura al óleo, ¿no? Que dominó el modo de ver europeo durante 4 siglos, ¿no? ¿Qué relación tiene con la publicidad? Bueno, yo creo que la respuesta es bastante clara y directa. Lo vamos a ver solamente con esta imagen, pero quizás alguno recuerde esta imagen, le suena de haberla visto, no importa si nos acordamos el nombre del artista, quién la hizo, en qué año, pero es evidente que si vemos esta imagen de Dior, vamos a recordar algo, ¿no? De alguna campanita nos va a sonar en el fondo de nuestra memoria. Entonces, estos usos de la publicidad, remitiendo a lugares comunes, ¿no? Del arte y del arte clásico, no son para nada ingenuos, ¿sí? Siempre hay algo de esta reminiscencia. Y como les decíamos al principio, con Gaby somos muy nerds, nos encanta la historia del arte y la historia de la imagen, entonces hay algo que se nos despierta a nosotros, un gustito, ¿no? De reconocer en algo otra imagen que conocemos. Y él lo va a decir con estas palabras, ¿no? Hay una continuidad directa. Las imágenes publicitarias utilizan a menudo esculturas o pinturas para aumentar la seducción o la autoridad de sus propios mensajes. Cualquier obra de arte citada sirve a 2 fines. El arte es un signo de opulencia, se encuadra en la buena vida, forma parte del mobiliario que el mundo le atribuye al rico. Pero la obra de arte sugiere también una autoridad cultural, ¿sí? Una forma de dignidad, incluso de sabiduría. Es un recordatorio de lo que significa ser un europeo culto. ¿Qué opinan ustedes sobre esta frase? Por ahí allí al costado reconozcan, ¿no? La gran ola de Hokusai y algunas publicidades que repiten, ¿no? Esta composición de la imagen con un objeto a la venta. Bueno, no sé si alguno quiere comentar qué piensa acerca de esta frase, ¿no? Yo creo que, digamos, habla bastante por sí misma, pero es cierto que nosotros al arte, sobre todo al arte clásico, ¿no? Le conferimos una cierta, como les decía al principio, un cierto aura, una cierta idea de que un tiempo pasado que en cierto sentido fue mejor, a nivel cultural, obviamente, a nivel de derecho seguramente no lo fue, pero que lo tenemos como en nuestro imaginario como las grandes obras maestras, ¿no? ¿Maestros de quién? ¿De qué? Bueno, tenemos cierto prestigio asociado al arte europeo. Entonces, bueno, siguiendo con lo que dice John Berger, dice la publicidad necesita aprovecharse de la educación tradicional del espectador, comprador medio. Lo que aprendió en la escuela sobre historia, mitología, poesía, puede utilizarse para fabricar esa fascinación, ¿no? Y aquí tenemos como esta obra de Ingres, de 1856, se ve casi copiada en espejo, ¿no? Con esta fotografía publicitaria del perfume Chanel, ¿no? Miren cómo se copia la imagen, tal cual la composición, la forma, la pose, donde está la modelo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí también lo que me puse ahí un pequeño machetito para recordarlo, lo que está apelando de alguna forma es ese capital cultural que va a decir Bourdieu, ¿no? Que tenemos, o que sobre todo tienen las clases altas, ¿no? ¿Qué es ese capital cultural? Por si alguno escuchó hablar de esto, conocen a Bourdieu, lo han leído. Bueno, ¿cómo? Tanto, parece que no tanto, pero hay algunos chicos que lo ubican. Sí, y vamos a leer algo también ahora en el curso. Así que, bien, interesante, Bourdieu. Bien. Bueno, esta idea de que el capital no es solamente aquello que tenemos, ¿no? El capital como dinero, como propiedades, etcétera, sino que también acumulamos un capital cultural, un saber, un conocimiento del mundo, ¿no? Y que eso también nos va a diferenciar, ¿no? Obviamente esto hay que ponerlos en contexto de cuándo fueron dichas estas frases, ¿no? Obviamente, pero que lo cual es muy cierto, que la publicidad de alguna forma está aprovechándose de ese capital cultural que tiene el público que va a poder consumir estos productos, ¿no? Porque a quien no haya visto esta imagen, digamos, quizás no le va a interesar comprar Coco Chanel, o incluso aunque no la haya visto, hay algo de la belleza de esta imagen, ¿sí? Cómo está compuesta visualmente, los elementos de la fotografía, que nos dan esta idea de opulencia,
lujo, sensualidad, ¿no? Miren esas curvaturas de la mujer y de la botella, del líquido que cae, ¿no? Así que bueno, ustedes, por favor, si alguno tiene ganas de comentar algo, adelante. Pero bueno, para cerrar esta parte como de ejemplos, les pongo esta que ya directamente ni siquiera es un homenaje, ¿sí? Es una copia directa de la obra de Vermeer, La lechera, ¿no? Que además incluso Nestlé le pone el mismo título a su producto. Pero me interesa que más allá de la, digamos, de la operación, ¿no? Idéntica que hace, miren lo que dice otro de los productos, ¿no? O de las publicidades sobre este mismo producto. Dice La lechera. Sus yogures tienen el auténtico sabor de lo bueno, ¿no? Y ahí en ese eslogan también se está recurriendo a valores o a propiedades que son deseadas en el arte clásico, ¿no? La autenticidad, esto que veníamos diciendo que Andy Warhol rompe con sus cajas de brillo, ¿no? Lo bueno es aquello auténtico, original, ¿no? Que tiene mucha tradición, que tiene historia, que se viene haciendo desde siempre de una forma, ¿no? Ese valor de la tradición. Entonces, bueno, me parece re interesante cómo la publicidad toma estos valores asociados al arte clásico para justamente darle valor a sus productos, ¿no? Y este se los puse porque también hay mucho de contemporáneo. Ah, perdón, ¿alguien quería decir algo? Sí, yo te quería interrumpir solo un segundo. Sol, o Solana, Sol, no sé cómo te podemos decir. ¿Podrías volver a la anterior, a la lechera? Claro. Sí, obvio. Ahí está, la lechera. Ahí está. No, solamente una sensación, ¿viste? Como siempre contextualizamos la obra de Vermeer en esta luz barroca, ¿verdad? Esta luz cuidada, mesurada, pero que al mismo tiempo atiende a una cierta naturalidad y que crea este claro oscuro tan propio de él, ¿no? De esa mirada, de los interiores, de una cierta introspección de los personajes. Y me llama mucho la atención ver la lechera publicitaria con ese fondo amarillo que ilumina todo el espacio y que en el fondo me da la impresión de que hace como reflotar la imagen de la lechera original, ¿no? Casi como que la dejan suspendida en el aire, pero en una aura amarilla de luz luminiscente que no la baja más. Se vuelve muy pop, si se quiere, o kicks incluso. Y qué fue, yo no la conocía, no había visto esta etiqueta, ¿no? Porque acá en Chile no la tenemos. No, es de España. Me parece que la publicidad es española. Ok, ya me parecía que no era de acá, pero qué fuerte, ¿no? Qué fuerza y al mismo tiempo qué fuerte. Y bueno, y que ese amarillo es el amarillo típico de Nestlé, ¿no? Que después define a la marca. Digo, si se fijan, acá también pasa mucho con los yogures marca Ser, que es todo verde o violeta, según qué tipo de yogur sea, ¿no? Uno empieza a mirar el fondo de la publicidad y esos colores que identifican a la marca aparecen casi hasta el hartazgo. Claro. Eso era. ¿Sí? ¿Cómo? Gracias. Era solo ese comentario. No, por favor. Y bueno, y les traje este otro para cerrar un poco con la parte de lo que habla John Berger, porque él dice, la publicidad tiene otra importante función social, convierte el consumo en un sustituto de la democracia. La elección de lo que uno come, o viste, o conduce, ocupa el lugar de la elección política significativa. La publicidad ayuda a enmascarar y a compensar todos los rasgos antidemocráticos de la sociedad. Pongámonos en contexto, ¿no? Acá estamos en los 70, él obviamente va a estar hablando desde un punto de vista de materialismo histórico, pero les traje al lado con esta publicidad de Levi's también de los 60 o 70, ¿por qué? Porque no sé si escucharon que fue noticia que recientemente una docente creo que de arte de Estados Unidos, fue denunciada como por pornógrafa prácticamente, por enseñarles arte a los estudiantes con el David de Miguel Ángel, ¿no? Que es un desnudo, obviamente. Entonces me pareció muy del yanqui, ¿no? Sin ofender a nadie, digamos, esto de ponerle pantalones a la obra de arte, vestir a este David con la publicidad de Levi's, ¿no?
Me pareció muy típico y muy contemporáneo esto que se dio con la noticia. Pero bueno, vemos todo el tiempo, ¿no? Estas como cuestiones que la publicidad hoy en día están intentando, ¿no?, llegar a una esfera de lo social, de cierto valor, y qué fácil o qué difícil que es caminar por ese límite, ¿no?, entre la responsabilidad social y la cuestión lucrativa que obviamente tiene la publicidad, ¿no? Bueno, quizás están familiarizados con el término de color washing, ¿no?, y de cómo a veces las marcas utilizan ciertas campañas o cuestiones de interés social volcadas a sus propias publicidades como si fuesen valores que representa la marca, ¿no? No sé si estuvieron atentos que en Qatar, con todo lo que había de homofobia reinante allá, estaba prohibido llevar la bandera LGBTIQ, ¿no? Porque uno corría el riesgo de que lo mandaran preso. Entonces Pantone, ¿no?, la empresa de color, lanza una publicidad con este Pantone en blanco, digamos, ¿no? No sé si saben que Pantone representa cada nombre o cada color, lo tiene identificado, ¿no? Se usa mucho en diseño y demás. Entonces hacen esta bandera en blanco para no llamar la atención excesivamente sobre la idea de la bandera de la comunidad, con estas referencias de los números. O, por ejemplo, Benetton, que sabemos que tiene muchos problemas, ¿no?, en el sur de nuestros países, con los pueblos originarios, saca un perfume que se llama Tribe. Bueno, no sé a ustedes qué reflexiones les genera, ¿no?, este tipo de publicidades y este tipo de operaciones que se hace hoy en día en la publicidad. Yo les abro el micrófono para que lo puedan comentar si tienen ganas, pero bueno, es muy difícil, la verdad, que no seamos acusados a veces, ¿no?, de estas prácticas superficiales, de realmente interesarse por un tema, representar una marca con estas preocupaciones, y que eso no tenga ningún correlato en la vida real, ¿no? No significa un verdadero cambio o una campaña que realmente genere algún cambio. Creo que por ahí están un poco tímidos para opinar, así que lo voy a dejar abierto, pero bueno, son temas que están buenos como conversar acerca, porque las imágenes realmente son polisémicas, tienen muchos sentidos, pero al mismo tiempo son verdaderamente veloces, ¿no? La imagen llega a la retina a una velocidad, ¿no?, que una vez que ya está ahí, todos los sentidos que se disparan después realmente cuestan barrerlos, ¿no? Si cometimos un error y pisamos el palito, digamos, si hicimos algo que no era de lo políticamente correcto y demás, ¿no? Pero bueno, me parecía interesante traerlos algunos de estos ejemplos. No sé si quedaron alguna pregunta hasta ahora. Quería brevemente, ¿tenemos tiempo, chicas, para mostrar algunos ejemplos? Sí, claro, Solana. Bárbaro, bárbaro. Bueno, nada, les quería traer específicamente algunos ejemplos de la colección del Moderno, que como les decía, lleva bastante tiempo, desde los 60, creándose, ¿no? Piensen que en los 60 hay una explosión del afichismo y de lo publicitario, y como veníamos hablando también en relación del arte pop, que se acerca mucho a los medios de comunicación masivos. Entonces, el museo realmente fue pionero en esto de empezar a conservarlos, ¿no? Porque una vez que esos afiches, ¿no?, pasado su tiempo, agotados sus circuitos de distribución, se pierden para siempre, no nos quedan ya para conservar, o fotografías para el recuerdo. Y realmente, lo he comprobado en las visitas en el museo, la gente que viene a ver las obras y se encuentra con un afiche de su época, ¿no?, que fue parte de su paisaje cotidiano, tiene una impresión muy fuerte en su memoria, ¿no? Realmente la publicidad llega directamente, como les decía, al centro, ¿no?, de lo emocional. Esta es una publicidad, particularmente un afiche de un boliche, al que iban mis padres probablemente, pero miren qué interesante cómo está aplicado, ¿no?, en la estética de los 60 y 70, ¿no? Como todo como les decía antes, ¿no?, esta lisergia, el color, también tiene mucho que ver con lo que, si quizás a algunos les gusten los Beatles y hayan visto Yellow Submarine, tiene que ver mucho con esa estética, ¿no? Un poco, sí, lisérgica, vamos a llamarle, ¿no? Bueno, varios de los
de los ejemplos que les traje, me gustaría ahora un poco abrirles a ustedes el micrófono, ¿no? ¿Qué uso del arte están haciendo estas publicidades o estos afiches publicitarios? ¿No? Esta es particularmente una publicidad sobre una televisión, ¿no? Un televisor. Miren acá cómo está usado el arte clásico, ¿sí? Qué sentidos nos dispara, así como lo venía diciendo John Berger, ¿no? Esa idea de perfección, esa idea de ocio, de autoridad que tiene el arte clásico, y miren lo que es el eslogan, dice, transmite solo perfección, ¿no? Al punto de que te da a pensar que es tan buena lo que transmite, que es casi el arte de transmitir por TV, ¿no? Es el arte de hacer una televisión con calidad máxima. Hoy en día seguramente no está ni cerca de las reproducciones que podemos hacer hoy, ¿no? Con el arte digital y las pantallas con la calidad tecnológica que tienen hoy en día, ¿no? Pero miren cómo es interesante retomado el David, o la imagen digámosle, Cleopatra, ¿no? O una faraona griega, egipcia, para tomar esta idea de lo lujoso o el respaldo que tiene el arte clásico. A ver ahora en la siguiente si alguien se anima a hacer una interpretación. Soy toda oídos. A ver si alguien se anima. ¿Cómo podemos interpretar esta publicidad? ¿Se llega a ver la operación visual que hay ahí? Absolutamente. Muy, muy interesante, sí. A ver si alguien se anima a decir algo. Yo Dale. siento que los neumáticos que se transforman en la carretera es una buena manera de decir como de que el neumático en sí, bueno, aparte de dar mensaje de que aguanta todo y como que lleva mucho tiempo formando las carreteras por las que concurrimos siempre, puede decir como, usa esta jerga como de que tiene calle para decir como de que quizás como que es más del pueblo quizá, o como para llegar a un público más específico probablemente. Tal cual, que tiene aguante, diríamos nosotros acá. No sé si ustedes tienen una expresión idiomática similar. Sí, sí, total. ¿No? Entonces, Todo terreno, ¿no? Ajá, tal cual, es Todo el Claro. neumático argentino, ¿no? Tiene calle. Y miren qué interesante que la operación morfológica que usa es muy similar a la que usa Escher. ¿Conocen a Escher? Fue un artista muy famoso por el uso de sus procedimientos ópticos, ¿no? Donde una cosa se convierte en otra progresivamente, tan progresivamente que casi no nos damos cuenta. Entonces, esto imagínense en la era pre-Photoshop, por favor, chicos, valoren la dificultad técnica que debe haber tenido esto, ¿no? Como ese... Qué interesante que además de la cita, digamos, al artista Escher en este caso, qué interesante también a mí, se me junta otra semiótica, ¿no? Otra cosa, y es como la idea del adoquín, ¿viste? Como el adoquín como que está presente en las calles antiguas, coloniales, ¿no? Tanto en Argentina, en Buenos Aires, como acá en Santiago también, y es como la resistencia de las calles que todavía tienen el adoquín, y que todavía están ahí, ¿no? Que transitamos por ellas. Entonces también el decir tiene calle es como la prospección en el tiempo de la durabilidad, o sea, también va hacia allá, ¿viste? Como la Exacto. historia. Sí. Qué interesante como la gráfica y la prospección que te instalan, ¿no? En el ojo. Tal cual, exacto. Es como que, digamos, toma algo cotidiano, ¿no? Que conocemos todos, que es el adoquín valorado, histórico. Sí. Tal cual. Tal cual, sí. Y a ver la próxima. Wow. ¿Alguien que haya usado medias en la sala? Medias solo. Claro. Las manos. Sí, pero mira, ¿qué les sugiere? ¿Qué les pasa con esta imagen?
A ver, es ¿Cuál dirías súper. que es el principal problema, ¿no? Uno, imagínense, todos en esta situación, tengo que ir a un lugar elegante, me monto toda, me visto, me pongo los tacos, estoy perfecta, lista para salir. ¿Qué es lo peor que me puede pasar hasta antes de llegar a la fiesta? Que se corran juntos. Que se me rompan las medias, exactamente, que se me corran, ¿no? Entonces, ¿qué operación visual hace aquí en el dibujo para revalorizar eso del producto? ¿Ven cómo la figura de la mujer está toda como corrida, ¿no? Como los trazos están liberados, son abiertos, está corrida realmente, pero la media está perfecta, ¿sí? Los trazos son firmes, son limpios, entonces se puede correr menos la media. A mí la verdad que Buenísimo. cuando la vi dije, qué flor de propaganda, dije, qué espectacular, ¿no? Con qué poco, Espectacular. con qué economía de recursos, plástico, puedo llegar a generar un sentido también. Pena. Buenísima. Ujú. Buenísima. Bueno, y acá había una serie, ¿no? Que tiene que ver con los repuestos de autopartes, que seamos sinceros, nunca jamás fueron muy estéticos, ¿no? No sé, ni sabría decirles una parte de un auto, bujías es lo único que me viene a la cabeza. Pero qué poco que me apelaría a la imagen tener una bujía ahí, ¿no? Entonces, miren a qué elementos recurre, llamativos, coloridos, ¿no? Estas publicidades sobre los repuestos Renault. La figura de un casco medieval, como la idea de seguridad, de armadura, ¿no? De ese viaje seguro con repuestos legítimos. Esta figura de la nena que tiene en el mapa, ¿no? En el vestido, perdón, un mapa, que los botones se convierten en semáforo, y va con los ojos cerrados, porque como dice el eslogan allí, a ojos cerrados, repuestos Renault, ¿no? Como la idea de seguridad, de transmitir seguridad, pero al mismo tiempo de transmitirlo de una forma bella, ¿no? De transmitirlo de una forma atractiva visualmente. Miren estas otras también, de la misma campaña. La idea de un rompecabezas para citarle la precisión, ¿no? Nada va a encajar, no importa, si te compras el trucho, no va a entrar tan bien como el repuesto original, ¿no? O qué idea de protección que nos genera este paraguas. Y con una belleza de detalles y decorativa que es muy única. Entonces, bueno, me parece que está interesante también valorar, ¿no? De forma artística estos afiches, porque las imágenes, ¿sí? Son representativas, ¿no? Nos disparan sentidos, nos disparan ideas. Y estas también son hermosas, y volviendo un poco a Berger, a John Berger, esta idea de desear ser ellos. Miren eso, es espectacular, esta imagen de dos personas así muy perfectas, obviamente pongámoslo en contexto, ¿no? En los 70, el hipismo, ¿no? Ellos están descalzos, muy relajados, con esos pantalones acampanados, flotando en una flor, ¿no? Esa flor con ese dibujo psicodélico que tiene, los colores exacerbados, como decía Berger, ese deseo de ser ellos, ¿no? De envidiar un poco. Comprate estos pantalones, que además el eslogan dice ideas para ponerse, ¿no? ¿Qué es lo que representa el pantalón? ¿No? Toda una serie de ideas. Y desear convertirse en ellos, ¿no? Mírenlos acá también, es otra de la misma serie. Son espectacularmente llamativas, ¿no? Estas obras. Y combinando la fotografía y el dibujo, ¿no? Porque un poco algunos autores van a decir que con la llegada de la fotografía la publicidad se vuelve otra, ¿no? Que cambia, pero aquí hay una combinación de ambas, ¿no? Así que bueno, estos son algunos ejemplos, no sé si se quedaron con alguna pregunta o algo para decir, son unos lindos ejemplos, pocos para no aburrirlos en demasía, porque les quería traer algo también un poco de lo contemporáneo, para que conocieran cómo en un paso inverso los artistas
hacen uso de algunas estrategias publicitarias para hacer sus propias obras, ¿sí? Porque cuando empezamos a pensar en el espacio público, inmediatamente pensamos, claro, el espacio público es el espacio de la publicidad, ¿no? Donde estamos todos ahí en contexto, en el escenario donde todo sucede, pero también a mí me lleva a pensar el espacio público como ese lugar de, como lo pensaron en su momento, ¿no? Los posrevolucionarios mexicanos, el mural como ese espacio también donde las paredes pueden enseñar, ¿no? Donde se puede transmitir un mensaje, y no sé si están más o menos familiarizados con la idea del muralismo mexicano, ¿no? Pero donde luego de esta gran revolución en México justamente hay un regreso a repensar la historia, a pensar la historia precolonial, ¿no? De México, y justamente estos artistas van a tomar la calle y van a tomar las paredes públicas para contar estas historias, ¿no? Para instruir de alguna forma al pueblo sobre todas esas otras historias que fueron silenciadas. Pero hoy en día también nos encontramos cosas como esta, no sé si les ha pasado en Chile. ¿Lo vieron? Sí, claro. Que donde de pronto la misma operación del mural deja de estar, ¿no? En favor de una búsqueda estética o de una utopía de la ciudad como un espacio bello al ser habitado, y donde la publicidad, que en general tiene estos dispositivos que les señalo acá, no sé si llegan a ver mi flechita, pero ven que ahí al costado hay un dispositivo publicitario, ¿no? Que vendría a ser el lugar donde va el cartel, se despliega de allí y sale a las paredes, ¿no? Imitando justamente la idea de mural. Bueno, ¿es una estrategia? Sí, es una estrategia, obviamente, ¿no? Pero no sé si les pasa, a mí me pasa que en mi barrio hay uno o dos de esos carteles, me vuelve loca, chicos, lo tengo que decir, esto, no hay receta académica acá para pensarlo, ¿no? ¿Le gusta, no le gusta? A mí la verdad me enfurece, ¿no? Pero bueno, si el arte puede tomar, ¿no? Recursos de la publicidad, ¿por qué la publicidad no va a tomar también sus recursos del arte, ¿no? O sea, digamos, seamos justos. Les presento a Alberto Greco, no sé si lo conocen, él fue un artista argentino que la verdad que con cualquier descripción que haga de él me quedaría muy corta. Les recomiendo que lo busquen porque fue un rupturista, como en muchos sentidos para mí él fue una bisagra entre lo que llamamos arte moderno y arte contemporáneo, ¿no? Donde él rechazó un montón de ideas tradicionales sobre el arte y empezó a crear otras muy marginales, pero que hoy en día tienen muchísimos ecos, ¿no? Entonces a Greco un poco lo conocemos póstumamente, empezamos a revalorizarlo a partir de todos esos gestos que fueron tan premonitorios en un punto, un artista muy de la calle, del espacio público, al punto que él iba parando a la gente en la calle y le hacía detenerse, le dibujaba un círculo alrededor y las nombraba a las personas obra de arte. Le decía, hoy te convertiste en obra de arte, ¿no? Simplemente con el acto de señalar, ¿no? Él decía, las mías son obras de arte vivo, el arte de Caballete es un arte, una pintura que ha muerto, que no tiene sentido, y el arte está en todos lados, está en todas partes al mismo tiempo, y bueno, y justamente él se presenta en sociedad, porque claramente no lo conocía nadie, de esta forma, ¿no? Haciendo una serie de afiches publicitarios sobre sí mismo. Hasta este momento era algo bastante novedoso, ¿no? Los afiches publicitarios se usaban solamente con fines de, justamente, ¿no? De comunicar un producto, un evento, una fiesta, una feria, una publicidad de una película, una obra de teatro, pero él manda a hacer estos grandes afiches con su nombre y abajo esas leyendas. Le pone Alberto Greco, qué grande sos. Alberto Greco, el pintor informalista más importante de América, ¿no? Y de estas formas, así jugando mucho, ¿no? Realmente con la ironía, se presenta, ¿no? Porque no lo conocía, como les decía, no era muy conocido, y de una forma también un poco rebelde, porque esta frase, en el contexto nacional, ¿no? El qué grande sos,
cobra importancia porque es una frase de la marcha peronista, ¿no? que reza Perón, Perón, qué grande sos, y por esos años 60 el peronismo estaba proscripto, acá estaba prohibido en Argentina. Entonces, hablar de ellos, mencionarlos, entonces, con un gesto un poco rebelde, él a sí mismo se va a vanagloriar, que no es nada que no conozcamos hoy en día, ¿no? Digo, el autobombo es un procedimiento que vemos constantemente en Instagram, me imagino, que lo deben ver constantemente. Pero bueno, en 1961 fue un acto desde lo humorístico, pero también desde lo artístico muy, muy novedoso, ¿no? Él todo el tiempo va a estar hablando de sí mismo, de la... al punto de que algunos van a decir que egocéntrico, pero es justamente ese lugar donde él cuestiona, ese lugar unívoco que se le da al artista, como es ese personaje único, inspirado, que le susurran los dioses, que la inspiración, ¿no? Él justamente va a estar dialogando irónicamente con ese personaje y se va a publicitar como si fuese un personaje de la cultura popular, como si fuese un héroe, como si fuese un actor, ¿no? Entonces, en este registro intermedio que les contábamos del arte pop, donde los grandes íconos de la cultura masiva, ¿no? son representados, bueno, él va a estar jugando mucho con esa idea. Y, por ejemplo, era muy común en ese momento verlo en inauguraciones artísticas, llevando un cartel como este que ven acá en pantalla, se llama cartel sándwich. Se usaba mucho en ese momento, gente que trabajaba, por ejemplo, en un semáforo, digo, en un estacionamiento, ¿no? Con, por ejemplo, estacionamiento aquí, hay lugar, ¿no? Con un cartel publicitario, pero él se había hecho el propio, y circulaba por las inauguraciones presentándose a sí mismo como una obra de arte fuera de catálogo. Es decir, que no lo iban a encontrar en el libro, que no lo iban a encontrar en la historia escrita, sino como que era algo que estaba fuera de serie, ¿sí? Se presentaba a sí mismo de esta forma, muy gracioso, muy personaje mediático, ¿no? Incluso tenía una tarjetita, su tarjeta de presentación, que la mandó a hacer, decía, Alberto Greco, object d'art, objeto de arte. No había un número de teléfono, no había nada, ¿no? No era una tarjeta de presentación en el sentido utilitario de la tarjeta, sino que él se presentaba a sí mismo como obra de arte. ¿Por qué? Bueno, justamente porque en esa ruptura de pensar la obra como algo material y pasar a pensar también que el arte podía estar en estos intersticios, en estos lugares no tradicionales. Así que bueno, a partir de ahí él dejó sentado el terreno para todo este tipo de expresiones pop que se dieron aquí, también en relación con el semillero que fue, les cuento por si no lo conocen, el semillero que fue el Instituto de Itela, ¿sí? Un instituto de formación y de expresión artística que quizás la conozcan a Marta Minujín, ¿no? Como una exponente de nuestro arte, pop. Ella sigue viva, sigue trabajando, pero sale de ese lugar, ¿no? del Instituto de Itela, donde se jugaba mucho con estos lenguajes publicitarios, con, bueno, en este caso, estos tres artistas hacen este cartel de sí mismos, como en el momento se publicitaban las obras de teatro o las películas, preguntando por qué son tan geniales, ¿no? Entonces, hay un eco de ese Greco, de Alberto Greco, que dice el más grande pintor de América, vendiéndose. Y también hay un eco a este Warhol que está tan consciente de que el artista es un personaje, es una moneda de cambio, ¿no? Que se tiene que hacer personaje de sí mismo para venderse bien. Que, como ustedes saben, la farándula actual lo entiende tan claramente esto, ¿no? Pero bueno, tiene origen en este momento. Estos afiches o estos carteles publicitarios jugaban con esos lugares intersticiales. ¿Alguien tenía alguna pregunta, algo que quería comentar? Me pareció escuchar algo Bueno, paso para ya despedirnos casi a los años 90, ¿no? También presentarles una artista, Liliana Maresca, que ella hace esta obra, ¿no? Esta obra es la típica tipografía y lo típico que hubiésemos encontrado cuando justamente los espacios publicitarios están entre una campaña y otra, ¿no? Quien alquila el espacio publicitario, el cartel,
pone con esta tipografía, espacio disponible, apto todo destino, para que la gente llame, ¿no? O las empresas llamaran y dijeran, bueno, yo tengo una campaña de Nestlé, quisiera poner ahí mi publicidad. Entonces, parodiando ese espacio, Liliana Maresca hace esta obra, donde pone su propio número de teléfono. ¿Sí? Ese número de teléfono que está ahí es el de ella. Liliana Maresca es una artista también muy polifacética, hace esculturas, fotografía, performance, un montón de cosas, pero sus obras cambian bastante a partir de su diagnóstico de HIV. Entonces, ella empieza a valorizar mucho la idea del arte relacional, del arte de estar en contacto con otros. Entonces hace una fotoperformance en una revista erótica de Buenos Aires, y deja su número de teléfono, aquí mismo también deja su número de teléfono, y parte en realidad de la obra no era esta materialidad física de la obra, sino para ella la obra era que esta gente la empezara a llamar y empezara a darles charla, quizás no hablando de lo que materialmente había dado inicio a la conversación, como quiero publicitar acá, o me interesó tu aviso en esta revista erótica, te quiero conocer, sino que ella empezaba a hablarles a las personas que llamaban y les daba, no sé, charla, les contaba sobre sus obras artísticas, sobre su forma de ser, sobre la necesidad de afecto. Entonces, es muy interesante cómo, haciendo un uso de un lenguaje que no le es propio, ¿no? El de la publicidad en este caso, ella lo lleva para un lado de los afectos y de lo relacional. Es una artista muy interesante, se las recomiendo. Bueno, ya llevándolo a algo contemporáneo, acá hace unos años, Lino Divas es un artista joven que hizo la Bienal del Pasacalles, ¿no? El Pasacalles, que es digamos, este cartel que se va poniendo a veces de forma más afectuosa también, ¿no? Felices 15, o me engañaste con la maestra de escuela, bueno, de todo tipo se usa acá el pasacalles, pero bueno, él aquí lo interviene de esta forma, ¿no? No sos vos, es tu marco teórico, ¿no? Como si fuese una explicación de por qué se disoluye una pareja, ¿no? Pero bueno, está bueno entender que el arte contemporáneo, sobre todo, se va metiendo en todos estos sectores de lo cotidiano, justamente como Warhol al principio que veíamos, para romper ese límite entre lo que es vida cotidiana y lo que es arte, ¿no? Para hacernos preguntarnos, para hacernos dudar, para cortar un poco esa, ¿cómo decirlo?, como esa rueda que es nuestra vida cotidiana, y la velocidad y la vertiginosidad de nuestra vida contemporánea, detenernos un poco y sacarnos de contexto, ¿no? Detenerse en la calle y leer este cartel, o detenerse y recibir el llamado, o hablar con Liliana Maresca de pronto, son como cambios de ritmo que el arte contemporáneo a veces intenta generar estas fisuras, ¿no? Para meterse en la vida contemporánea. Y luego, como les decía, aparecen estas otras, ¿no? Expresiones, donde es un bello anuncio de shampoo, con los materiales propios o los recursos propios, ¿no? de un mural artístico, pero que no tiene la finalidad que tendría un típico mural, sino que tiene una finalidad, ¿no? Lucrativa en este caso. Pero bueno, no es el único caso donde esto se da, ¿no? Como estos lugares intersticiales donde se dan estas cosas. Acá tenemos, por ejemplo, un artista del graffiti o del arte urbano, que no es para nada querido aquí en Capital Federal. Hace un par de años empezó a hacer este tipo de pinturas murales, donde lo que hacía era, bueno, bastante básico, como lo ven, ¿no? Son expresiones similares, pero donde los mensajes están en las gorras de los personajes que representa. Y en las redes sociales y mismo en la calle, ¿no? Siempre son intervenidos porque a la gente no le gustan, porque consideran que él es de una clase social que digamos que se contradice con lo que hace. Entonces es como le dicen, ponen ahí cheto bobo, y le ponen tu street art me sube el alquiler. Y realmente aparecen muchos de estas intervenciones, ¿no? en las paredes de las calles de Buenos Aires, recurrentemente con esta idea, ¿no? De tu street art me sube el alquiler.
y nos trae a colación el tema de la gentrificación también, ¿no? Entonces, cómo estos espacios que se empiezan a renovar, ¿no? Comercialmente, y se les da una lavada de cara a través de los murales, mismo la gente del barrio los rechaza. ¿Por qué? Porque esto trae nuevos públicos y trae que locales tradicionales ya no puedan estar abiertos porque les sube el alquiler, etc. Y gente habitante del barrio histórica se tiene que empezar a ir, ¿no? Porque hay como una revalorización inmobiliaria de ese lugar. Bueno, me parece que está interesante como también estos murales, que a veces uno los piensa artísticos o con una finalidad educativa o comunicativa, bueno, también pueden ser con una finalidad más bien de lavarle la identidad a un barrio y subirle, como dice ahí, el alquiler o subirle el valor inmobiliario, ¿no? Entonces, bueno, se los quería dejar como última reflexión para estar atentos a estas penetraciones que hay, ¿no? Como desbordes entre lo que vendría a ser el arte tradicional, la publicidad como un arte también en sí misma, la publicidad con un fin más lucrativo, bueno, que obviamente está en el centro de su existencia, ¿no? Pero bueno, lindas puertas de entrada para seguir discutiendo. Así que bueno, no sé si alguno se quedó con alguna pregunta, si tiene algo para comentar, yo les agradezco la atención, seguramente me pasé un poquito del tiempo pensado, pero como se darán cuenta, me apasiona bastante estos temas. Así que bueno, si alguno sigue por ahí, le abro el micrófono. En el próximo encuentro estaremos hablando un poquito sobre las dinámicas propias del museo, para contarles más adelante. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, chicas? Como para Sofía Solana, alguna inquietud, algún comentario en relación a lo que nos compartió, o algo que no conocían y que les gustó mucho. No sé, como algo para compartir. Sí, como que me sorprendió la parte gráfica de Renault, que era como, o sea, era la de Amazon, Sí. que antes era como súper artística y ahora ya es como solamente una industria que vende autos. Antes igual era como más cultura, claro. Sí. Sí, era más arte. Sí. A mí me gustó bastante cómo vimos lo de la importancia como tanto política como artística y como cultural de Coca-Cola, como cómo lo podemos ver en diferentes partes, en diferentes obras de arte y cómo se puede asociar a mucho sobre una crítica quizá al imperialismo que sufrimos con Estados Unidos y todo eso, viniendo para acá constantemente con los productos y así. Me gustaba todo eso. Sí. A mí me interesó mucho más como la parte como cuando se hablaba como el tema de los colores, con el tema del Pride, porque bueno, soy lesbiana y creo que siempre como que se utiliza mucho como a las imágenes como un prototipo o como que no sé, a ver, cómo decirlo, como se busca lo lindo o lo que no incomoda, lo más hegemónico, y creo que nosotros como publicistas tenemos que un poco ir más allá y salir de esto que es como lo cómodo, y que fue un poco lo que pasó en Qatar, y que fue lo que hizo la periodista que salió con la banda de Gineta con los colores del Pride, que de hecho que revisaron que Neuer, el arquero de Alemania, no la tuviera, y que fue lo que consiguieron ahora las jugadoras de fútbol femenino, que el auspiciador no fuera Qatar porque es un país que no tiene derecho para las mujeres, entonces no podía ser el oficial para el mundial. Entonces creo que está todo muy relacionado como con ese tema, o como con el pinkwashing cuando se realiza. Entonces, para mí ese lado me interesa mucho y me gustó que lo tocara ahí. Entonces, como bacán. Sí, es un tema re interesante, la verdad, y es muy
contemporáneo, ¿no? Digo, las marcas me parece que también están pensando cómo acercarse a ciertos públicos, cómo, digamos, agradar a todos, conformando a algunos, desagradando a otros, pero como con una o sea, como con una finalidad realmente, ¿no? Que termina siendo obviamente estructurada por estudios de públicos y demás, pero bueno, también está bueno tener en cuenta o estar alerta a que muchas veces esas operaciones que quedan muy bien o que quedan muy bonitas o que parece que son correctas políticamente, luego no tienen una correlación en la realidad, ¿no? Como, qué bonito esto que hiciste, pero ¿cómo cambia una situación? Bueno, el tema que vos traías a colación, de cómo esto de las jugadoras lograron que se cambiara el lugar que fuera sponsoreado, bueno, ahí yo lo veo como una correlación real, ¿no? Ahora bien, el perfume de Benetton, que se llama Tribu, y yo no creo que Benetton vaya a cambiar sus prácticas con los pueblos originarios por tener un perfume que se llame Tribu, ¿no? Entonces me parece contradictorio hasta ese movimiento publicitario de ponerle ese nombre a sus propios productos. Pero bueno, súper interesante y da para 1000 horas de conversación, la verdad. Solana, agradecerte, ¿no? La posibilidad de tener esta charla, de tener esta clase, ¿no? De alguna manera una clase magistral, viste, pasearte por tantos temas. No, realmente lo es, ¿no? Pasearte por tantos temas, ir ilustrando, entrando en contexto, generando también de un lado es una necesidad, ¿no? La reflexión en función de los temas, la política, la industria del arte, hoy ya hablemos de industria del arte, ¿no? Ya no es completamente. El gesto romántico, ¿no? Sino que es la industria publicitaria, ¿no? La industria de la música. Y de qué manera también, a partir, no sé, de todos los hitos globalizatorios, hemos ido dejando penetrar también, ¿no? Más allá de la piel, y gustándonos, y no gustándonos quizá, ¿no? Dentro de la gran diversidad, todas estas temáticas que son tan interesantes y que van reflotando y topándose, ¿no? Todo el tiempo entre el arte y la publicidad. Como nuestro curso justamente habla de esta fricción, ¿no? A veces más amable y otras veces punzante, ¿no? Y, nos parece súper interesante todo lo que nos mostraste, lo que nos fuiste contando, las imágenes, un súper interesante power también, conocer también artistas argentinos, ¿no? Que por ahí no yo los conozco porque soy miti chilena argentina, ¿no? Entonces, pero claro, pero hay artistas como Greco, por ejemplo, que es tan interesante todo lo que genera, y por ahí es interesante también conocerlo, ¿no? Y hacer también ciertas relaciones con algunos chilenos, que se llama Alfredo Yar, cuando pone estas pancartas publicitarias, ¿es usted feliz? ¿No? Interesante la pregunta y todo lo que eso genera. Así que nada, que sigamos en colaboraciones, que queremos ir a visitar al museo. Por favor, cuando quieran. Está interesado en ir a Buenos Aires, Sí. veamos qué nos pasa, veamos si logramos eso. Y nada, que bello y gracias, ¿no? Por todo, No, por favor. y por tu pasión, Bueno, yo sé que me puedo entusiasmar un poco a veces, me engancho, pero bueno, está buenísimo que tengamos la posibilidad de hablar y de reflexionar sobre estos objetos que nos apasionan y que también son como nuestro trabajo, ¿no? Así que les deseo que sigan estudiando y que sigan formándose, porque no hay nada más lindo que trabajar de lo que a uno le gusta. Así que, por favor, chicos, vamos por ese camino. Los veré en un mes más o menos para contarles un poquito cómo es la parte más institucional de nuestro museo, cómo se arma una exhibición, qué profesionales intervienen, qué lindos ejemplos hemos tenido de tantas exhibiciones que hubo en el museo, que es bastante pionero o que es como de punta, ¿no? Nuestro museo en cambiar el espacio físico para cada exhibición. Así que, bueno, les agradezco la atención. Gracias, muchas gracias. Un aplauso. Gracias, no, por favor. Muchas gracias, Solana. Muchas gracias a todos los estudiantes. Sí, nos veremos prontito entonces. Sí, muy pronto, gracias. Que tengan feliz Semana Santa.
Tú también. Gracias. Chao. Bye. Chao, chao. Chao. Y yo no, sí.